Ok, continuando con la serie de videos sobre ejemplos de potencial eléctrico y diferencia de potencial, acá vamos a tener un ejemplo, o vamos a resolver un ejemplo numérico de la parte de la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. En el ejemplo anterior vimos que las unidades que utilizamos para el campo eléctrico eran voltios sobre metro. Y esto sale de que hay una conexión entre el campo eléctrico y el potencial que nos permite en la práctica calcular los campos eléctricos de una manera más simple, simplemente teniendo el valor del potencial o la forma de potencial eléctrico. Este ejercicio dice lo siguiente: una, una esfera, en una esfera conductora ubicada en el origen de coordenadas x, y, z, que se encuentra en un campo eléctrico inicialmente uniforme y que tiene una expresión E igual a un valor constante sub 0 en la dirección del eje Z, que es el vector unitario K. El potencial B de X, Y, Z es B sub 0, o sea, es constante, en puntos ubicados en el interior de la esfera. Aquí me voy a detener un momentito para aclarar lo siguiente. Recuerde que nosotros estamos diciendo que el campo eléctrico depende o se obtiene más que todo de la variación de un potencial eléctrico en el espacio, en este caso X, Y, Z, como lo dice ahí el enunciado. Pero si el, la magnitud o el potencial eléctrico no varía, entonces el campo eléctrico no hay, pues, es cero. Y esto coincide pues porque en un ejemplo anterior de la ley de Gauss explicábamos que cuando tenemos un material conductor, la carga se distribuye toda en la superficie, pero en el interior no hay carga y por lo tanto no hay campo eléctrico. Eso es equivalente a decir que el potencial allí es constante. Bien, entonces el potencial B, X, Y, Z es igual a B sub 0, es una constante, en puntos ubicados en el interior de la esfera. La pregunta A es: para puntos en el exterior de la esfera, es decir, cuando digo exterior de la esfera es fuera de la esfera, ¿de acuerdo? El potencial se calcula con la expresión mostrada abajo, esta que ustedes ven aquí. B de X, Y, Z es igual a B sub 0 menos E sub 0 por Z. Fíjense que esto es el potencial en el interior de la esfera. Esto es el potencial debido a este campo eléctrico que tenemos acá en el eje Z, más esta expresión que nos viene a dar el potencial en puntos fuera de la esfera. Aquí tenemos todos los factores que producen potencial para calcular el potencial B de X, Y, Z en puntos fuera de la esfera. Bien, luego dice una expresión mostrada abajo: utilice esta expresión para hallar las componentes del campo eléctrico. Parte B: si B sub 0 es igual a 400 voltios y el campo inicial E sub 0 es de 10 kilovoltios sobre metro, o sea 10.000 voltios sobre metro, perdón, y el radio de la esfera es A igual a 50 centímetros, haya la magnitud del campo eléctrico en ese punto que vemos allí, que está medido en centímetros. Bien, en este video vamos a explicar la parte A, vamos a obtener las componentes del campo eléctrico, y la parte B simplemente va a ser sustituir los valores que tenemos en las expresiones que vamos a hallar. La parte B voy a dejar para que el estudiante la realice como una práctica, y la parte A, que es la parte gruesa de este ejercicio, lo vamos a explicar acá. Bien, entonces vámonos a la situación. Como siempre, nos planteamos nuestro dibujito. Tenemos nuestro eje coordenado X, Y, Z. Esta es nuestra esferita. Tiene un radio A, campo eléctrico que apunta hacia arriba, eso 0 por el vector unitario K. Tenemos dentro de la esfera un potencial de su 0 que dijimos es constante, y fuera un potencial B de X, Y, Z. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, la componente EX del campo eléctrico será igual a menos la derivada parcial
del potencial con respecto a x. ¿Por qué la derivada parcial? Este potencial que tenemos aquí, ¿de quién depende? Depende de x, de y y de z. Variará parcialmente con x, parcialmente con y, parcialmente con z. Por eso las variaciones, que son las derivadas, recuerden de su clase de cálculo. Si no lo recuerdan, pues refresquen un poquito la memoria aquí. La derivada representa una variación, ¿de acuerdo? Una variación pequeñita. Por eso que es importante, porque esas variaciones pequeñitas después las podemos sumar en una integral y obtener cosas más relevantes. Entonces la tenemos que x es igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a x. Es decir, vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Fíjense que aquí tenemos derivada del potencial, pero ¿quién es el potencial? Es todo esto que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces estamos sustituyendo esta b aquí en la expresión, en la notación. Aquí no está apareciendo la b. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo la b esta por todo esto. Miren. Y luego pues derivamos. Ahora fíjense, derivada parcial implica que lo que no sea x es una constante. Y dentro de este paréntesis que tenemos acá, dentro de este paréntesis, tenemos una suma algebraica de términos. ¿B sub 0 depende de x? No. Entonces la derivada de esto con respecto a x va a dar 0. ¿E sub 0z depende de x? No, depende de z. Entonces este término es constante con respecto a x. Al derivar esto nos da 0. Llegamos acá. Tenemos la derivada de esta expresión. ¿Cómo la planteamos? La planteamos así. Fíjense. Ex me queda como igual a menos e sub 0 a al cubo por z por la derivada de con respecto a x de la expresión que tenemos aquí abajo. Fíjense lo que yo hice. Ya sabemos que esta expresión me va a dar 0, esta expresión me va a dar 0. Me queda la derivada de todo esto. Lo que hice fue, agarré la parte del denominador y la subí. Al subirla, 3 medios se convierte en menos 3 medios. Ajá. Me queda entonces el paréntesis este de abajo multiplicado por esto. Recuerden que en este caso, como estoy derivando con respecto a x, este valor es constante. No se nos olvide, en nuestro curso de cálculo, nosotros nos enseñaron que cuando nosotros tenemos la derivada de una constante multiplicada por una función, apartamos la constante, derivamos la función. Busquen en su clase de cálculo 1 y en su tabla de derivada. Entonces apartamos la constante, fíjense, la constante la escribimos de primero y la multiplicamos por la derivada de la función. Nosotros venimos ahora, derivamos esto es una potencia. Fíjense que aquí tenemos un negativo que cuando lo bajemos se eliminará con este negativo, por eso aquí ustedes ven el negativo, no aparece. E sub 0 a al cubo por z por 3 medios de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, x sería menos 3 medios menos 1, que da menos 5 medios. Todo multiplicado por la derivada interna. En la derivada interna, esto no depende de x, vale 0, esto no depende de x, vale 0, y esto es 2x. Acomodamos la expresión y nos queda lo siguiente. X es igual a 3 que multiplica a e sub 0 por a al cubo por x por z por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 5 medios. Muy bien, ya hemos derivado y obtenido la expresión para ex. La expresión para ey nos queda de esta manera. Y fíjense que la derivada es muy parecida a la anterior, pero ahora con respecto a y. Y nos quedará este resultado de aquí. Bien. Cuando la derivada es con respecto a z, la cosa cambia bastante. Porque fíjense que al derivar todo esto con respecto a z, la derivada de esto va a valer 0. Aquí ya la derivada no va a valer 0, porque recordemos que estamos derivando con respecto a z y aquí aparece z. Pero ¿cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear así. Recuerden que aquí tenemos, al ser esto 0, por ser esto constante con respecto a z, nos va a quedar la derivada de menos e sub 0z más la derivada de todo esto. Y lo separé haciendo dos derivadas. Acá e sub 0 es constante, lo aparté
Recuérdense, la derivada de una constante por una función, la separé acá, me quedó esto. Y la derivada simplemente de menos z. La derivada de z con respecto a z da 1, menos por menos da más, y me queda simplemente e sub 0. Y acá también separé, saqué e sub 0 a al cubo, que es un constante, me quedó la derivada con respecto a z de todo esto. Aquí, esta derivada la puedo resolver de dos maneras. Yo puedo pasar este paréntesis para acá y que me quede z multiplicado por todo esto elevado a la menos 3 medios, y entonces allí podría yo aplicar la derivada de un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, o dejarlo así como está acá y aplicar la regla del cociente, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido entre el denominador al cuadrado. Esa parte no la voy a hacer. Se supone que ya aquí estamos en un nivel donde ya la gente es verduga en derivada, y si no lo es, pues repasen. Pero el resultado nos queda así. Aquí está. Este es el resultado que nos queda de la derivada de todo esto que tenemos acá. Bien, en resumen, aquí tenemos las tres componentes, la EX, la EY y la EZ. Aquí es donde ustedes van a sustituir los valores que están en la parte B del enunciado. Eso, como dijimos anteriormente, lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Es simplemente sustituir y calcular con mucho cuidado, por supuesto. Y al final nos piden que hallemos la magnitud del campo eléctrico, que la hallamos con esta fórmula de aquí. Bien, ya con esto pues terminamos este ejercicio, que como vimos es bastante de cálculo, pero aplicamos pues la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. No se le olvide entonces que el campo eléctrico se puede obtener por la variación del potencial eléctrico entre dos puntos. Bien, ya con esto llevamos un tercer ejemplo de lo que es la parte de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Pasemos al siguiente ejemplo.